Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la grandiosa banda Nine Inch Nails, titulado The Downward Spiral. El disco fue publicado el 8 de marzo del año 1994 a través de los sellos Nothing e Interscope Records. El disco consta de 14 canciones y tiene una duración total de 65 minutos. Bueno, la verdad es que Nine Inch Nails desde el momento en el que apareció por allá a finales de los 80 nos mostraron una banda que tenía mucho por decir, mucho por presentar a la escena del rock. La banda liderada por Trent Reznor, que quienes sabrán, pues básicamente él es la banda, él es el único miembro consistente de la banda y es el proyecto de él, a fin de cuentas, uno de mis héroes musicales, por cierto. Nos presentó desde su disco debut, Pretty Hate Machine, del año 1989, una expresión bastante interesante que en ese caso combinaba el rock industrial, género del cual ni siquiera se hablaba en esa época, con elementos de synth pop. Tiene todavía mucha aura ochentera ese disco, elementos del electroindustrial, en fin, un disco sumamente creativo. No obstante, no fue sino hasta el año 1992 que la banda presentó algo muy novedoso a la escena, porque en 1992 publicó un EP titulado Broken, y sabrán los que conocen a Nine Inch Nails que en su discografía los EPs son casi tan importantes, o en algunos casos hasta más importantes que los mismos discos. Nos presentaba un disco que profundizaba en el sonido del rock industrial, pero era mucho más salvaje, mucho más agresivo, una performance mucho más incendiaria. Tanto es así que, aunque yo no estoy de acuerdo en presentar a Nine Inch Nails como una banda de metal industrial, ese es el único trabajo para mí de la banda SP que toca los bordes del metal. Pero lo que se asomaba en Broken se consolida en The Downward Spiral. No solo a nivel musical, sino a nivel incluso audiovisual. La propuesta audiovisual de Trent Reznor desde Broken empezó a adquirir una identidad propia que se consolida en The Downward Spiral. Por supuesto, no era la única banda intentando incursionar durante esos años en los sonidos del rock industrial. Teníamos, por ejemplo, por esas épocas también ciertos trabajos o esa etapa de la discografía de Killing Joke. Teníamos a bandas también como Cop Shoot Cops. Por supuesto que poquito después iba a llegar Marilyn Manson también haciendo música, o por esos años estaba apareciendo apenas. Pero The Downward Spiral no solo es una obra maestra dentro del rock industrial, el cual creo que es su centro estético, no solo puede llegar a ser incluso el mejor disco en la historia de todo el género, una obra que puso mucho en la mesa de cómo era el sonido del rock industrial, sino que además a mí me parece uno de los mejores discos de la historia del rock en general. No solo el rock noventero, que ya en sí mismo sería decir mucho, porque en el rock noventero hubo muchas obras maestras en muchos géneros, sino que estamos en The Downward Spiral ante un disco verdaderamente increíble, sumamente sofisticado, bien pensado, con una creatividad desbordante, una obra maestra a fin de cuentas, un absoluto discazo. The Downward Spiral nos presenta muchos elementos, desde múltiples guitarras y sonidos diversos de las guitarras, pasando por capas de sonido, por experimentación vocal. La producción y el arreglo en sonidos de The Downward Spiral tiene un cuidado y un detalle que yo de verdad he escuchado en pocos discos a lo largo de mi vida, al menos dentro del rock. The Downward Spiral es un álbum en el que cada canción tiene una total individualidad. Es inconfundible una canción en relación a otra, y al mismo tiempo el disco fluye totalmente como álbum. Porque de hecho podríamos decir que es un disco conceptual también, a lo cual vamos a tocar un poquito más adelante. Todos los elementos sonoros en este disco están sujetos a la experimentación y a la exploración, porque toda línea instrumental, toda vocalización, etcétera, etcétera, está tratada de una manera muy especial en cada canción, de modo que casi que no hay sonidos que se repiten de la misma manera en cada una de las piezas. Tomen por ejemplo las líneas vocales. Trent Reznor dice: tengo limitaciones vocales, no hay ningún problema, voy a experimentar con mi voz de tal modo que casi en ninguna canción canta igual, pero no porque él modifique su voz de manera natural, sino que se vuelve loco con ella y le hace distintos arreglos en producción en cada una de las piezas. De verdad que los detalles en este disco son tan especiales que este es uno de esos álbums que parece una entidad viva, que va cambiando, que se transforma en cada una de las escuchas que uno le brinda. Al día de hoy he escuchado muchas veces
muchísimas veces este disco y aún así en cada escucha se descubre algo nuevo, se descubre una capa instrumental, una línea sonora de la cual uno no se había percatado, sobre todo si se escucha con auriculares, que creo que da una experiencia mucho más placentera. Por tanto, el nivel de detalle y de creatividad de las capas sonoras que atraviesan este disco es una cosa increíble, es fenomenal. Tanto es así que lejos, esta es una de las reseñas que más me ha costado preparar porque es más difícil desmenuzar todos los elementos sonoros que presenta este disco y hacerle, por tanto, justicia al álbum. Ameritaría un video más extendido, más detallado, a lo mejor acompañado de más teoría musical en donde se descubran los pormenores de este álbum. Aquí voy a intentar presentar como las generalidades hasta donde pueda, intentando rendirle cierta justicia. De hecho, me gustaría en algún momento también dar mi opinión en relación a la totalidad de la discografía de Nine Inch Nails, que es una de las discografías para mí más especiales que existe. En este disco Trent Reznor nos presenta, por ejemplo, una combinación en muchas de las piezas entre lo abrasivo, lo salvaje, muchas, por ejemplo, líneas de sintetizador sumamente saturadas con pasajes más calmos, meditativos y evocativos. Tomen, por ejemplo, la canción que abre el disco, Mr. Self-Destruct, un ejemplo de esto. Otro ejemplo sería la canción Heresy, que tiene versos casi bailables y coros sumamente explosivos. I Do Not Want This, que es otro de mis ejemplos favoritos en este rubro y una de mis piezas favoritas del disco. Tiene versos sombríos, taciturnos y coros rabiosos, furiosos, con un solo de guitarra además de lo que es ininteligible por lo saturado que está. Otro de los sellos distintivos de este álbum es como las distintas capas de sonido que se van superponiendo, que se van atravesando. Muchas veces son los instrumentales que en cada canción casi que están producidos de maneras distintas, otras veces son simplemente sonidos, arreglos de producción o sonidos de voces, todos los detalles que tiene este disco, de tal modo que hay partes bien raras con elementos sonoros bastante extraños. Por ejemplo, las percusiones desfasadas y esquizofrénicas al final de Piggy, donde el protagonista de esta historia, que es más o menos una historia conceptual, se ve dominado por este alter ego. Es muy interesante, una de las cosas más fantásticas de este disco es que no solo nos presenta una historia, la cual es en términos básicos, porque la historia tiene bastantes detalles y bastantes minucias, es la historia de un personaje, de una persona que a raíz de un rompimiento desata toda una vorágine de pensamientos suicidas, de acciones suicidas y básicamente el disco es como entrar a la mente de esta persona, extraer todos sus fantasmas internos, todas sus luchas de una manera sumamente cruda, donde el personaje va reflexionando de manera muy cruda y rabiosa y visceral sobre temas como sexualidad, religión, locura, abuso de sustancias, etcétera, etcétera. Pero para continuar con el hilo argumental, lo que decía que me parece tan interesante de este disco y uno de sus sellos distintivos también es que cada una de las líneas instrumentales va explicando también, contribuye a explicar la historia. No es simplemente que la historia se relata a través de las palabras, sino que la historia se relata también a través de los sonidos. Estas percusiones que califico como desfasadas y esquizofrénicas al final de la canción Piggy, por ejemplo, representan una lucha. El personaje viene luchando con una suerte de alter ego que se presenta en la canción inicial, Mr. Self-Destruct, que el protagonista califica como Ruiner. Y en ese punto de la canción Piggy, estas percusiones extrañas, esquizofrénicas, etcétera, percusiones bastante locas, un solo de batería bastante irregular y digamos errático, representan en gran medida, por ejemplo, este alter ego superponiéndose a su yo principal, un alter ego superponiéndose a su yo sano. Y de esto vamos a encontrar en todas las piezas. Las líneas instrumentales y los sonidos de este disco no son gratuitos, sino que representan algo en relación a la historia del personaje que se está desarrollando. Otro ejemplo de esto es tal vez la canción de Becoming, donde se le agregan estos sampleos de gritos y llantos con diferentes sintetizadores y percusiones muy distorsionados, que es un punto en la historia en la que el personaje como que se desliga de toda relación afectiva con el mundo y por tanto no se ve afectado por el sufrimiento que acaece a su alrededor y por el caos del mundo. Es como una manera de recluirse a su propio yo, recluirse a su propia interioridad
sabiendo que el mundo es caótico, que el mundo es sufriente, pero no importándole nada. Entonces estos samples, un poco de gritos hacia el fondo, en el que él cree que se convirtió en una máquina por desligarse de todo apego afectivo con el mundo, hacen que pues sean muy apropiados esos samples y lo sintetizado del sonido en este tema que también da muestras de un espíritu casi robótico, como un robot, que es básicamente en lo que cree que se convirtió esta persona al liberarse básicamente de los sentimientos. Ya nada más develar los pormenores de la historia amerita otro video. Pero puta, no puedo hacer este video demasiado largo para que no sea tedioso, así que un poco dejo los comentarios en torno a la historia por ahí, pero tengan en cuenta que no solo la historia es supremamente interesante con muchos matices, sobre todo de corte psicológico, sino que además cada uno de los sonidos del disco representan varios de los momentos que vive este protagonista y su camino al suicidio, que es básicamente el camino al que va a llegar, con un pequeño giro al final que ya veremos. Otra canción que destaca en este rubro de sonidos raros y de arreglos detallistas en la producción es, por supuesto, por ejemplo, la canción Closer, que puede ser la más famosa no solo del disco, sino una de las más famosas de todo Nine Inch Nails, de todo su repertorio, que tiene una base rítmica seca y esquelética, a la que se suman y se superponen capas de sonidos, sampleos, sintetizadores de manera exquisita. Una canción, por cierto, además con un detalle lírico bastante especial, porque en principio parece ser una oda, simplemente a la sexualidad más animalística, pero tiene muchos detalles psicológicos, porque el personaje, aquí hay como dos puntos de enunciación en esta pieza. Uno, el que quiere, digamos, desligarse del sufrimiento a través de la sexualidad más primaria y salvaje. Y dos, el que quiere utilizar la relación sexual como un elemento de poder. Entonces, bueno, y para... La letra parece así como demasiado directa porque dice cosas tan directas. I wanna fuck you like an animal. Y uno dice, bueno, pues claro, este tipo está haciendo aquí la oda a la mera sexualidad hedonista, pero no necesariamente. Hay pequeños giros en la historia, no solo en esta pieza, sino en cada una de las canciones, que da como más detalle y como que le da muchos más matices a la historia. Ruiner es otra canción en este rubro que me gusta muchísimo, que pasa de ser muy electroindustrial, muy rítmica, a ser súper épica, con sintetizadores sublimes y con una aura casi glam a veces. Así increíble es esto. En la canción número 10, que se llama A Warm Place, el disco da un giro, porque en la historia da un giro, el personaje pasa a otro estado mental, como que tiene un nuevo punto en su evolución, y por tanto el disco también se adecua a ese cambio. A Warm Place es un interludio puro ambient, es puro ambient, donde el personaje por fin se da cuenta de todo el daño que ha sufrido y por primera vez toma una decisión más o menos consciente de hacer algo al respecto. De tal modo que de aquí en más el disco se vuelve mucho más meditativo, introspectivo, porque el personaje ahora está en ese estado mental. Eraser, por ejemplo, que es la canción que le sigue, se va construyendo como una marcha fúnebre. Lentamente va adquiriendo intensidad de manera muy paulatina, donde el personaje simplemente va reflexionando a través de frases simples sobre lo que pretende hacer y sobre su lucha con su alter ego. The Downward Spiral, la canción homónima, es meditativa, pero digamos esa voz susurrante de Trent Reznor y los gritos de fondo le proveen una sensación desesperante. Y además este es el punto donde presuntamente el personaje le pone fin a su vida. Y ojo con lo de presuntamente, pero bueno, cada uno verá la historia y llegará a sus conclusiones. Y bueno, y el disco cierra con Hurt, que es una canción que ya a lo mejor conocerán por el cover que le hizo Johnny Cash, y que tan conocido se hizo ese cover que mucha gente olvidó que esta era una canción de Nine Inch Nails covereada y la pasaron a pensar incluso como una versión de, perdón, como una canción original del mismo Johnny. Una canción que ya es post, no sabemos post qué, queda la interpretación de cada uno, porque la historia es un poquito ambigua ahí, si es post muerte o si en su intento de acabar con su vida este personaje no lo logró y está en una reflexión post un evento fallido, un intento fallido de quitarse su vida. Y cierran un disco que es una joya, un discazo por donde se lo mire, uno de los mejores discos en la historia de la música, me parece a mí una obra maestra de la cual pues no sé qué más decir. Es que o tengo muchas ideas en torno a seguir discutiendo los pormenores de las canciones, de la historia, pero es que de verdad da mucho para sintetizarlo en un video, no sé, de 15 minutos como irá este. Esa es una de las razones por las cuales entonces se alargó un poco esta reseña, pero de verdad que si de casualidad no le han dado una oportunidad a Nine Inch Nails y particularmente a este disco, denle una oportunidad. Puede ser un disco algo fatigante,
y un poco que no es difícil de descifrar, perdón, no es fácil de descifrar a la primera, porque aunque tiene pasajes muy inmediatos, los detalles no están en la inmediatez, sino en la profundidad. Entonces denle la oportunidad si no lo han hecho, y bueno, pues si ya conocen a Nine Inch Nails, pues a lo mejor no creerán incluso que no le rendí suficiente justicia a este grandioso disco, y están invitados a que comenten qué opinan de Nine Inch Nails, qué opinan de este trabajote. Nada, ese es mi comentario en torno a The Downward Spiral. Prometo en algún momento también dar un comentario en torno a la totalidad de la discografía de la banda. Parece que vale la pena como pocas. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan nada. Síganlo en el canal en las redes sociales que están en la descripción. Y aquí seguimos. Hasta luego.